Sí. Bien, entonces lo que estábamos haciendo en la geometría pasada era como que intentar motivar la teoría de anillos y más que nada el álgebra conmutativa para aplicaciones en campos de la matemática más conocidos como por ejemplo la aritmética, ¿no? Entonces recordemos lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces intentábamos motivar el álgebra conmutativa a partir de problemas aritméticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un problema que tenemos es acerca de dados A y B, números naturales, cuando sucede que A y B son coprimos. O sea, el hecho de que son coprimos significa que no tienen factores en común. O sea, no tienen primos, que no hay un número primo tal que divida A y también divida B. Entonces, esta cuestión de cuando A y B son coprimos, coprimalidad, pues se resuelve. Esto va a pasar si y solo si la ecuación diofántica AX más BY igual a 1 tiene solución. Para algunas X y Y números enteros. Entonces, estamos traduciendo una noción aritmética a una ecuación que en este caso es diofántica, ¿no? Otro tipo de problemas que se relacionan con ecuaciones diofánticas tipo P igual a X cuadrada más N cuadrada. O sea, también aparecen este tipo de problemas, ¿no? Que es dado un primo P, ¿cuándo yo puedo ver a ese primo P como suma de dos cuadrados con un cuadrado siendo multiplicado por otro entero N, ¿no? Vimos que cuando N es igual a 1, Fermat atacó este tipo de problemas y daba una solución en términos de congruencias, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y que cuando nosotros manipulábamos la ecuación que ahí aparecía, se surgía una ecuación de este tipo, ¿no? Que era X cuadrada congruente con P, módulo Q, ¿no? Entonces, cuando intentábamos resolver este tipo de problemas, nos topábamos con que tenían una traducción en este tipo de problemas que son congruencias cuadráticas, ¿no? Entonces, este tipo de problemas se relacionan con las congruencias cuadráticas. Entonces, bien, pues es bastante natural preguntarse si esto fuera una ecuación lineal, es decir, X congruente con A módulo B, entonces de su teoría de superior 2 o teoría de números ya saben cómo resolver este tipo de cosas, ¿no? Y las condiciones bajo las cuales pasa. Que es que algo de que A y B sean coprimos, algo así. Entonces, ahora el asunto es cómo resolver este tipo de cosas. Entonces, la respuesta, cómo resolver esta congruencia cuadrática, se da por medio de un teorema, por medio del teorema que se conoce como ley de reciprocidad cuadrática.
¿Bien? Entonces, por medio de la ley de reciprocidad cuadrática, la ley de reciprocidad cuadrática tiene que ver con unos simbolitos que se denotan de esta forma y que se le llaman símbolos de Legendre. Y estos símbolos de Legendre pueden adoptar valores que son iguales a 1 o a menos 1. ¿Sí? Y manipulando un poco esta ley, podemos resolver ese tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces, como se imaginan, si esta cosa se llama símbolo de Legendre, es porque Legendre es quien formuló este teorema, pero él no lo demostró. Entonces, quien acaba demostrando la ley de reciprocidad cuadrática, pues no es nada más y nada menos que Gauss, ¿sí? Entonces, Gauss demuestra la ley de reciprocidad cuadrática, pero él no la llamaba ley de reciprocidad cuadrática. O sea, él le tenía como tanto cariño y tanto afecto a ese teorema que lo llamaba como el teorema áureo o el teorema de oro. Entonces, le gustaba tanto que inclusive dio 8 demostraciones diferentes de este teorema. ¿De acuerdo? Entonces, pues seguramente han escuchado otros teoremas de Gauss y en total, Gauss estuvo como orgulloso de la demostración de 4 teoremas en su vida. Uno de ellos es este teorema de oro, otro es el teorema del heptágono, que es básicamente, él dio un método para construir únicamente con regla y compás un polígono regular de 17 lados. ¿Sí? Y la manera en que lo hizo fue bastante algebraica. De hecho, cuando Galois eventualmente llega a la imposibilidad de ciertas construcciones con regla y compás, lo hace inspirado en lo que Gauss hizo con el heptágono. ¿Sí? Otro teorema del que estaba orgulloso pues era el teorema fundamental del álgebra, que ya se habían dado pruebas, pero tenían algunas lagunas y él como que le intentó mejorar, ¿no? Y otro teorema importante suyo es el teorema egregium, que si han estudiado la geometría diferencial, pues es como importante, ¿no? Que dice que la curvatura gaussiana es un invariante bajo isometrías locales, y lo que sea que eso significa. Entonces, bien, Gauss estaba muy orgulloso de su ley de reciprocidad cuadrática que le permitía resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces, naturalmente, él lo que se propuso hacer es, ¿qué tal que aquí en lugar de que haya un 2, hay un n cualquiera, con n en los naturales? O bueno, con n en los naturales, que no sea ni 1 para que no sea trivial y que no sea 2. Entonces se pregunta por este tipo de cuestiones y por lo que él llamaría leyes de reciprocidad de orden superior. ¿De acuerdo? Entonces, como lo más natural después de la reciprocidad cuadrática es la reciprocidad cuártica, él se preguntó por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Gauss se pregunta por la ley de reciprocidad cuártica, que no es más que hallar un método para resolver este tipo de congruencias. ¿Acuerdo? Entonces Gauss atacó este tipo de cuestiones. Bien, entonces cuando él intentó formular esto, primero lo tenía que formular, ¿no? Entonces intentó hacer un análogo a estos símbolos de Legendre, ¿sí?
Y entonces él, en su análisis más detallado, se dio cuenta de que la ley de reciprocidad cuadrática funciona porque, digamos, de alguna manera, el símbolo de Legendre solo toma dos posibles números. Pero que estos dos posibles números que toma no es cualquier conjunto de números enteros, sino que este conjunto, el 1, menos 1, ¿quién es? Es el grupo de unidades. Esto es el grupo de unidades de los enteros. ¿Sí? Entonces, aquí dijo, pues el símbolo que yo defina debe tener como 4 posibles valores, y esos 4 posibles valores que tenga también deberían ser elementos invertibles, ¿no? Y como estos asumen números enteros, entonces lo que yo debería hacer es de alguna manera extender a los números enteros de tal manera que su grupo de unidades tenga 4 elementos. Entonces Gauss, que estaba familiarizado con el teorema fundamental del álgebra, que te dice que toda ecuación en los complejos, todo polinomio en los complejos de grado mayor a 1 tiene al menos una raíz, pues estaba familiarizado con los números complejos. Entonces, si nosotros dibujamos al 1 y al menos 1, pues lo que estaríamos trazando serían estos dos puntitos. Entonces, si queremos añadir raíces de la unidad, o más bien, si queremos añadir unidades que sean de alguna manera simétricas con estos dos elementos, pues ¿quiénes serían? Se empezó, pues si añado este punto y este otro puntito, entonces yo puedo definir un nuevo símbolo que sea similar al símbolo de Legendre, pero de tal manera que este símbolo tome valores en 1, menos 1 y en menos i. ¿Okay? Entonces yo lo que voy a hacer es extender a los enteros para que tenga a i y a menos i, ¿no? Entonces pues basta con que únicamente pegue el i, y si eso es un anillo, entonces el inverso aditivo debe estar, y con eso ya tengo a menos i, ¿no? Entonces así es como Gauss llega a la definición de lo que son los enteros gaussianos, ¿sí? Entonces los enteros gaussianos son el conjunto z, corchete cuadrado i, que se define como los elementos de la forma a más b por i, donde a y b son números enteros, ¿sí? Y otro modo de pensar a los enteros gaussianos es de la siguiente manera. Esto está metido en los complejos, y yo como quiero a i, entonces me voy a tomar el subanillo de los complejos, el subanillo a de los complejos, tal que el subanillo a de c más chico, tal que los enteros unión el imaginario i esté contenido en a, ¿no? Que no es más que tomar el anillo en los complejos generado por z unión el unitario de i, ¿sí? Ok, entonces esta notación es importante, porque esta notación te está diciendo, me tomo los enteros y le pego el i y luego cierro ese conjunto hasta que lo que me quede sea un anillo, y sea el anillo más chico que tenga tanto a z como a i. Es como esta cuestión del subespacio generado o el grupo generado, ¿no? Se toman el grupo más chiquito que contenga el conjunto generado. Entonces, bien. Entonces, esto es lo que define Gauss intentando formular la ley de reciprocidad cuántica. Entonces, hasta aquí algunas, ¿no? Entonces, bien.
Entonces, pues algo inmediato a partir de la definición es el hecho de que el conjunto de enteros gaussianos con la suma y multiplicación de números complejos es un anillo. ¿No? Donde aquí estamos adoptando la convención del curso de que por anillo nos referimos a anillo conmutativo con unidad. Esto es un anillo conmutativo con unidad con las operaciones en los complejos. ¿Sí? Entonces vamos a probar esto. Ok, entonces ¿cómo harían esa demostración? De la manera más económica posible. Tomar dos números ahí, los enteros gaussianos y sumarlos y multiplicar. O sea, pero entonces solo estás verificando la cerradura bajo la suma y bajo la multiplicación. Ah, también el anillo, ¿verdad? Bueno, no sé. ¿Y ya con eso bastaría? No, Bueno, pues en parte sí con eso bastaría. sí. Porque esto ya está encajado en los números complejos, que sabemos que es un anillo. Entonces, obviamente, la suma pues es asociativa, el producto es conmutativo. Probando que es un subanillo. Entonces, la manera más económica es probar que esto es un subanillo, porque ya tienes una estructura algebraica que está por encima y sabes que es un anillo. ¿Sí? Entonces, en la demostración, pues únicamente basta ver que los enteros gaussianos es subanillo de los números complejos. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que ver la cerradura bajo las operaciones y ver que el 1 está ahí. ¿Sí? Entonces, si quieren, vamos a comenzar viendo que el 1 está en los enteros gaussianos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el 1, que es el neutro multiplicativo de los complejos, por qué está en los enteros gaussianos? Se puede escribir como 1 más 0 por i. 1 es igual a 1 más 0 por i. Con i y 0, números enteros. Entonces, esto significa que esto ya está en los enteros gaussianos. Entonces, bien, ahora tengo que ver que se comporta bien, que es un subgrupo abeliano, ¿no? Entonces, para ver qué es un subgrupo, tengo que ver que se comporta bien bajo la operación y se comporta bien bajo inversos. Pero una manera más económica de ver eso, pues basta con ver que si me tomo x y y enteros gaussianos, entonces basta con ver que x por ya menos 1, que en este caso como la operación es aditiva sería x menos y, se queda efectivamente aquí. ¿Sí? Entonces pues me tomo dos elementos, sean x, que voy a asumir que es de la forma a más b y que sea de la forma c más di, elementos en los enteros gaussianos, ¿no? De tal manera que eso ya me asegura que a, b, c y d son números enteros. Entonces, yo hago la operación x menos y esto no es más que hacer la operación de dos números complejos. Entonces, ¿cómo se suman o restan dos números complejos? Entre la parte real
con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces la parte real de esto sería la parte real de x menos la parte real de y. Y luego la parte imaginaria sería la parte imaginaria de x menos la parte imaginaria de y. Y luego, como los enteros son cerrados bajo la suma, tengo que esto se queda en z y esto también se queda en z. Entonces x menos y se queda en el anillo de enteros gaussianos. ¿Bien? Entonces sí se comporta bien con la operación de suma. Entonces ahora basta ver que se comporta bien con la multiplicación. Como en los anillos en general no hay un inverso multiplicativo, entonces en lugar de verificar que x ya la menos 1 se queda aquí, pues vas a ver con que x por y se queda acá. Entonces esa es la tercera condición que tenemos que checar, ¿no? Entonces ya directamente sean x a más de y c más de y en los enteros gaussianos. Entonces x por y pues sería la multiplicación de estos dos números complejos. ¿Y cómo se multiplican dos números complejos? Los binomios sería entonces sería C más A de I. Lo podemos hacer directo. Sí, no, lo podemos hacer así, ¿no? Como los complejos son un anillo, entonces vale la ley distributiva, ¿no? Entonces esto lo puedo ver como esto multiplicado por esto más esto multiplicado por esto, ¿no? A C más de I más B I por C más de I. Y entonces aquí tengo que me da AC. Y luego cuando multiplico BI por DI, pues me da menos BD. Y luego lo que va agrupado con la I pues va a ser AD más B más Z y C. ¿Sí? Y nuevamente, esto es producto de números enteros y luego restados, por lo que se queda en los números enteros. Y esto también es producto de números enteros y luego se suma, se queda en los números enteros, ¿no? De tal manera que x por y es un número entero más un número entero por y. Entonces, eso significa que x por y pertenece a el anillo, bueno, ya lo podemos llamar así, anillo de enteros gaussianos, ¿no? Y como verificamos las tres propiedades, se concluye que efectivamente este conjunto con la suma compleja y la multiplicación compleja es anillo conmutativo con unidad. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Bastante directo. Ok. Entonces, entonces ahora nos podemos preguntar naturalmente si este anillo cumple lo que quería Gauss, ¿no? Que es que el grupo de unidades de los enteros gaussianos efectivamente sea 1 menos 1 y menos i. Y esto, si lo vemos en el plano complejo, pues sería justamente el 1, el menos 1 y menos i. Entonces, pues la verdad es que sí se va a cumplir, ¿no? Esta proposición acaba siendo cierta. Y de hecho, si nosotros intentamos ver a los enteros gaussianos, los enteros gaussianos se acaban viendo en el plano complejo como todos los elementos que tienen coordenadas enteras, ¿no? O
sea, por ejemplo, el 1 más i sería este elemento que avanza 1 en el eje real y luego 1 en el eje imaginario, ¿no? Similarmente está el 2 más 2i, está el 1 más 2i, y así vemos que se dibujan los enteros gaussianos como si fueran esta lápiz. ¿No? Así se ven gráficamente los enteros gaussianos. Son estos elementos que viven en el plano complejo. Entonces, ¿ustedes cómo intentarían, o si ya lo han intentado, cómo lo hicieron, hacer esta proposición? ¿Ya lo han intentado hacer? Lo que podrían hacer es, por ejemplo, agarrar la definición de qué significa este conjunto, ¿no? Entonces yo tengo que un elemento X, que es de la forma A más BI, pertenece a el grupo de unidades de los enteros gaussianos si y solo si existe otro entero gaussiano Y, que lo voy a denotar C más DI, tal que se cumpla el hecho de que X por Y, da igual de qué lado lo haga porque es conmutativo, sea igual a la unidad, que la unidad vimos que es 1 más 0i. Pero X por Y es lo mismo que hacer AC menos BD más AD más BC por I. Y entonces esto se va a cumplir. Eso de ahí se cumple si y solo si se cumple el siguiente sistema de ecuaciones, que sería AC menos BD igual a 1 y AD más BC igual a 0. ¿No? Y luego a partir de ahí a lo que debería de llegar es que A es A puede ser 1 y en ese caso B es igual a 0, o A es igual a menos 1 y B es igual a 0, o A es igual a 0 y B es igual a 1, o A es igual a 0 y B es igual a menos 1, ¿no? Entonces como que lo podríamos atacar de esta manera, ¿no? Y digamos que este es como el método algebraico de demostrar esto. Entonces, pues quién sabe si sale, porque ya no lo intenté, porque no sé, tenemos 4 incógnitas y 2 ecuaciones, entonces pues lo manipulamos bastante bien, no sabría la verdad cómo hacerlo a partir de ahí. Entonces, un método en el que lo podemos hacer es más geométrico o más analítico, porque ya sabemos que esto está metido en los números complejos, ¿no? Y nosotros de análisis complejo sabemos cómo se debe comportar el inverso multiplicativo de los números complejos, ¿no? Y como el inverso multiplicativo es único, entonces el inverso de un elemento en este subanillo debería ser el mismo inverso que tiene en los complejos, ¿de acuerdo? Entonces para la demostración pues vamos a recordar cómo se ve z menos 1 cuando z es un número complejo que es diferente del 0, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo se calculaba el inverso de un número complejo? ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba el inverso de un número complejo? Como z conjugado entre la norma de la z cuadrada.
¿Y alguien me puede decir por qué es esta fórmula? Lo vimos en Moderna. Geométricamente, ¿qué está pasando? Lo que se haciendo es normalizar, bueno, tener la norma al cuadrado, lo que hacemos es normalizar. Y el conjugado lo que hace es una rotación, ¿no? De 90. Bueno, es una rotación, ¿no? Del conjugado. Lo que hace es mandarlo. Bueno, si está ahí, que es el cuadrante 1, lo manda al cuadrante 4. Sí. Y ya lo que hace nada más es normalizar y queda. Entonces, ahorita explico. Para los que no entendieron, entonces, como estamos en los números complejos son ricos porque tienen una geometría, ¿no? Y sus operaciones de suma y multiplicación tienen una geometría intrínseca. Entonces, lo que pasa en C es que la suma se puede ver como la suma vectorial de vectores, ¿no? Si yo aquí tuviera un complejo W, entonces bastaría pegar este vector en la punta de W para obtener ese otro vector que sería justamente Z más W. Entonces la suma en los complejos es la suma vectorial de R2. Y ahora lo que pasa con la multiplicación es que la multiplicación por un número complejo se puede ver como una homotecia seguido de una rotación. Entonces esto que es homotecia más rotación. Y esto se sigue de la representación polar que tiene cualquier número complejo. Cualquier número complejo lo puedo ver como R multiplicado por I por teta. Entonces cuando multiplicamos, lo voy a llamar por X, cuando multiplicamos a Z por X, lo que estamos haciendo es que estamos multiplicando la norma de Z por el factor R, ¿no? Si R fuera igual a 1/2, pues nos estamos quedando con la mitad de lo que vale Z, ¿sí? Y luego lo que hace el ángulo es que lo rota por este ángulo, ¿no? Si este ángulo fuera pi, entonces cuando multiplico X por Z, pues me lo rota pi grados, o sea, me lo deja del otro lado. Y además R es igual a 1/2, pues me lo achica a la mitad, ¿sí? Entonces eso es lo que está haciendo la multiplicación de los números complejos. Entonces, cuando yo estoy buscando una unidad de Z, yo lo que quiero es un número complejo de tal manera que me lo achique hasta que me quede con norma igual a 1 y luego me lo rote hasta que quede apuntando con ángulo igual a 0 grados, para que de esa manera ya coincida con la identidad. Entonces, para hacer eso, debo multiplicar a Z primero por su norma para que quede en este círculo unitario. Y luego, si aquí forma un ángulo, voy a borrar esto. Si aquí forma un ángulo θ, entonces el complejo por el cual debo multiplicar debe ser el que tenga un ángulo de menos θ, ¿sí? Entonces, que es reflectar Z con respecto al eje X, pues no es más que el conjugado. Y como no quiero que el conjugado me haga una homotecia, pues tengo que normalizar el conjugado. Entonces multiplico esto por el conjugado normalizado y finalmente llego a la fórmula para el inverso multiplicativo. Y es fallar geométricamente. Entonces, cuando tengo un Z que está en los complejos y que es diferente de 0, pido que sea diferente de 0 para que tenga sentido el normalizar, que tenga sentido dividir por su norma. Entonces, cuando pasa esto, se tiene Z a la menos 1 igual a Z conjugado dividido Z norma cuadrada. ¿Sí? Entonces,
cuando yo tengo x, que es de la forma a más bi en los enteros gaussianos, se tiene que el inverso de x acaba siendo lo mismo que conjugar esta x, que es lo mismo que hacer a menos bi, y luego dividir todo esto entre su norma. Entonces puedo hacer la división de a por la norma y luego b por la norma. Entonces, ¿cuál es la norma de un número complejo? La norma no es más que la distancia del origen hasta ese complejo. Entonces, este complejo, si trazamos la proyección ortogonal, dibuja un triángulo rectángulo, y entonces la norma no es más que la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y a todo eso le sacamos raíz. Entonces, si z es a más bi, como había dicho, entonces la norma debe ser a cuadrado más b cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. ¿Sí? Y como es norma al cuadrado, entonces esta raíz se va, ¿no? Y lo que queda es a entre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado, y todo esto multiplicado por i. Entonces el inverso de x se va a quedar en los enteros gaussianos, si y solo si estos dos números se quedan en los enteros, es decir, si solo si a entre a cuadrado más b cuadrado, b, a cuadrado más b cuadrado, se quedan en los números enteros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tengo que hallar condiciones para que dados a y b números enteros, estas dos cosas se queden igual en los números enteros. ¿Sí? Entonces, como podemos atacar eso, pues es por casos, ¿no? Entonces, a es igual a 0, se tiene que b debe ser diferente de 0, porque si a es igual a 0 y b es igual a 0, entonces x es 0 más 0, que es 0, y un elemento 0 no tiene inverso multiplicativo. Entonces, si a es igual a 0, se tiene que b debe ser diferente de 0, y a sobre a cuadrada más b cuadrado se convierte en 0, y b sobre a cuadrada, que en este caso es 0, más b cuadrada, esto debe ser un número entero, ¿no? Y ahora, como estamos en los enteros, como b está en z, entonces siempre tengo la desigualdad de que b es menor o igual a b cuadrado, ¿no? Esto se voltea si solo si b es un número entre 0 o menor a 1 en norma. Entonces eso siempre se cumple, ¿no? Entonces lo que tengo es que b sobre b cuadrado es menor o igual a 1. Y esto también debería ser mayor o igual que menos 1. Entonces, eso significa que b sobre b cuadrado está en z si solo si este cociente es igual o a menos 1, o a 0, o a 1. ¿Sí? Entonces, si solo si b cuadrado, b entre b cuadrado, pues pertenece a menos 1. A 0 no puede pertenecer porque en ese caso b sería igual a 0 o 1. ¿Sí? Y eso pasa si solo si b es igual a más menos b cuadrado. Y eso pasa si solo si
b más menos b cuadrado es igual a 0, y aquí puedo factorizar una b, y aquí me queda que esto es igual a 1 más menos b. Y como c es un dominio entero, entonces esto pasa si y solo si b es o 1 o menos 1. Y por lo tanto, el x que me tomé debe ser igual a 0 más menos 1 por i, que es más menos i. Y con esto ya tengo dos de las unidades que quería. Entonces ya tengo i y a menos i. Entonces, similarmente, si b es igual a 0, eso implica que a es diferente de 0, y entonces se llega, haciendo el mismo procedimiento, se llega a que a debe ser 1 o menos 1, y entonces x es igual a más menos 1. Y ahora el último caso es si a es diferente de 0 y b es diferente de 0, entonces en este caso lo que tengo es que a es menor estricto a cuadrado más b cuadrado, y entonces a entre a cuadrado más b cuadrado, pues esto es menor a 1, ¿sí? Y similarmente, pues esto va a ser mayor a menos 1. Entonces la única posibilidad para que esto se quede en los enteros es que a fuera igual a 0, pero no puede suceder porque estoy suponiendo a diferente de 0. Entonces este cociente, en este caso, pues no pertenece a los números enteros. Entonces, analizando todos los casos, las únicas unidades que puede tener el anillo de enteros gaussianos es 1 menos 1 y menos i. ¿No? Entonces, bien. Esta parte no la trabajé también del signo, pero supongo que se puede justificar. Si lo escriben, inténtenlo escribir más libremente. Entonces, ese es el grupo de unidades de los enteros gaussianos. Entonces, ¿alguna duda? Dices que a, ese cociente no está en los enteros. ¿Y ya en automático podemos asumir que están los completos o hay que probar que efectivamente ese cociente está en C? Sí está en C porque a está en C, luego a cuadrado más b cuadrado está en C, Sí. y como es diferente de 0, porque a y b son diferentes de 0, entonces su inverso también está en C. Entonces, bien, esa sería la demostración. Entonces, la demostración pues como que sí hace sentido si lo vemos de manera geométrica. Aquí tenemos el círculo unitario, ¿no? Entonces, si yo me tomo un entero gaussiano que es diferente de estos que sí caen en el círculo, a ver, si yo me tomo este entero gaussiano, entonces su complejo debe ser su conjugado, que es este de aquí, dividido por su norma, es decir, lo chico hasta que llegue el círculo unitario. Entonces, obviamente, si lo multiplico por si el conjugado de este día cae aquí, y este elementito cae en los enteros gaussianos. Y lo mismo ¿no? Su conjugado pues es el mismo, su conjugado de este es el mismo, el conjugado de este vuelve a ser este. Y ahora si yo me tomo un entero gaussiano que sea diferente de estos cuatro, entonces, por ejemplo, digamos entonces yo lo que tengo es que el inverso de esta z pues es fijarme en
el conjugado, que sería el conjugado de esta z, sería esta z que está aquí debajo, y luego lo vuelvo unitario, ¿no? Entonces caigo en la parte del círculo unitario que es colineal con la recta que va del 0 hasta ese punto, ¿no? Entonces este puntito que me queda aquí pues es lo mismo que z conjugado dividido por su norma. Y la fórmula me dice que tengo que volver a dividir por la norma de z. Entonces cuando divido por la norma de z, pues me queda algo más chiquito aquí, que eso no tiene esperanzas de caer en los enteros gaussianos, en nuestra latiz. Entonces como que este hecho que demostramos algebraicamente es geométricamente muy claro. ¿Sí? Y a veces algunas demostraciones tienen que ir de la mano con la intuición de lo que estamos viendo y también con la formalización del argumento, ¿no? Y el álgebra que hay detrás. Entonces, bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces, bien. Entonces, una observación es que en los enteros gaussianos pues pasan cosas que podemos considerar extrañas. ¿No? Porque, a ver, como yo tengo que el anillo de unidades de los enteros gaussianos es más menos 1 y más menos i, entonces esto ya me está diciendo algo importante, ¿no? Lo que me está diciendo es el grupo de unidades es diferente de los enteros gaussianos menos el 0, ¿no? Entonces esto significa que todo entero gaussiano diferente del 0 no necesariamente es invertible. Entonces, como no todo elemento diferente de 0 es invertible, lo que se sigue es que los enteros gaussianos pues no es un campo. Entonces, como no es un campo, entonces hacer teoría de números en este anillo va a resultar interesante, ¿sí? Entonces, lo que nos podemos preguntar es como quiénes serían los elementos primos en este anillo, ¿sí? Entonces, no sé ustedes qué esperarían, que se conservaran. Que se conservaron. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, un número primo es 5 y yo puedo descomponer a 5 en los enteros gaussianos como 4 más i por 4 menos i, ¿no? Porque esto es lo mismo que 4 cuadrado menos i cuadrado, pero esto es lo mismo que aquí está. Pero esto es lo mismo que 4 menos i al cuadrado es menos 1. Entonces es lo mismo que 4 más 1 es 5, ¿no? Entonces, algo que pasa en los enteros gaussianos es que 5 deja de ser primo. ¿Sí? Y en general, cualquier número primo que se pueda ver como el cuadrado de un número entero más 1 deja de ser primo porque podemos aplicar el mismo procedimiento, ¿no? Y esto es 1 al cuadrado, ¿no? Entonces parece casi una ecuación diofántica. Entonces Gauss se dio cuenta de estas cosas que pasan en los enteros gaussianos.
O sea, pero aunque se rompe como esa, digamos, familiaridad con los números enteros, seguimos conservando varias cosas, ¿no? Entonces, pese a ello, empero, seguimos teniendo lo siguiente. Los enteros gaussianos son como esto es un subanillo de los números complejos, y los números complejos es un dominio entero, entonces esto también va a ser un dominio entero, ¿no? Tal como Z es un dominio entero. Otra cosa que va a pasar es que todavía esta noción de primos va a ser válida. Va a haber como unos bloques fundamentales de este anillo. Y eso se debe a que esto es lo que se conoce como un DFU, que significa dominio de factorización única. Y otra cosa que pasa en este anillo, y también pasa en los complejos, es que tenemos un algoritmo de Euclides. Es decir, esto va a ser algo que se llama dominio euclidiano. Y algo que también pasa aquí es que todo irreducible, todo elemento irreducible del anillo, después lo vamos a definir, es un elemento primo. Porque luego puede haber anillos donde haya elementos irreducibles que no necesariamente sean elementos primos. Entonces eso de seguro lo van a definir más tarde con Clotti. ¿Qué significa que un elemento de un anillo sea primo y qué significa que sea irreducible? Pero esas nociones sí coinciden en Z y también en este anillo van a coincidir, ¿no? Entonces, pues parece que estamos haciendo como 3 números, pero en un conjunto que ya no nos es tan familiar, pero que aún así tiene mucha riqueza geométrica. Entonces, cuando Gauss propone este anillo, pues la mayoría de la gente está de acuerdo en que con los enteros gaussianos nace la rama de la álgebra conmutativa que se llama teoría algebraica de números. Que justamente su objetivo es estudiar este tipo de cuestiones que pasan en Z y ver cómo se trasladan a otro tipo de anillos conmutativos con unidad. Bien. Entonces queda un minuto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, mañana de nuevo tienen clase conmigo. Entonces, lo que vamos a ver es que Gauss enunció la ley de reciprocidad cuártica, pero no la demostró. Quien la demostró fue uno de sus alumnos, que se llama Eisenstein. Y entonces él no solo demostró la reciprocidad cuártica, sino que además formuló, y no sé si demostró, la reciprocidad cúbica, que es cómo atacar este tipo de concurrencias. Entonces la manera en que Eisenstein lo ataca es similar a Gauss, ¿no? Si Gauss, para resolver la reciprocidad cuártica, introdujo una raíz cuártica de la unidad de los números complejos, lo que Eisenstein va a hacer es pegar a los números enteros una raíz cúbica de la unidad. Y eso también va a acabar siendo un anillo que se conoce como los enteros de Eisenstein. Entonces eso lo checamos mañana. Y espero que rápido para que podamos ver función phi de u. Nos vemos mañana.